los organismos internacionales de medicina familiar juegan un papel crucial para dirigir las políticas en salud, las directrices y sobre todo el rumbo de la medicina familiar. Es por ello que invitamos a nuestro siguiente ponente. Presentamos al médico especialista en medicina familiar certificado, presidente de la Asociación Guanajuatense de Especialistas en Medicina Familiar, miembro de la Red Mexicana de Investigadores, así como cuenta con la maestría en Educación y docente e investigador. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Orlando Cueto Aguilar con el tema Organismos Internacionales e Historia de la Medicina Familiar. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Primeramente agradecer al comité organizador por la invitación a participar en este congreso regional y estatal, en el cual en los próximos minutos, hablaré sobre precisamente los organismos internacionales, así a grandes rasgos de lo que es medicina familiar y sobre todo la historia de medicina familiar, pero enfocada directamente del IMSS. Mejor algunos datos que de repente desconocemos o que no estamos familiarizados al respecto. Bueno, primeramente quiero presentar esta imagen, esta frase que me gusta mucho de Paulo Freire, donde dice que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. ¿Por qué la señalo siempre en las pláticas donde hablo sobre medicina familiar? Porque, obviamente como médico familiar, para yo tener mi identidad, para yo marcar diferencia y demás, pues debo de empezar por mí mismo, porque en muchas ocasiones estamos esperando a que los demás colegas hagan algo o actúen de manera diferente para poder hacer las cosas distintas, lo cual pues obviamente debe de empezar por uno mismo. Recordando un poco de historia del siglo XIX, que es de donde se sientan las bases para lo que es la medicina familiar, hay que recordar que la medicina familiar tiene que ver con la continuidad y la actualización, y esto tiene que ver con el médico de cabecera que existía en la antigüedad y que pues prácticamente asistía a las consultas y la revisión directamente de los pacientes que se demandaban consulta en los hogares. Y por lo tanto, ese médico general, pues obviamente conocía la comunidad, era un consejero, un guía, un estudioso y sobre todo un epidemiólogo práctico y obviamente un investigador. De ahí parte el origen, y entonces en el informe Flexner de 1910, pues obviamente marcó el cumplimiento de la práctica general a favor del desarrollo de las especialidades. Y a partir de ahí parte todo el desarrollo de todas las especialidades que hoy en día conocemos. Obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, con la cuestión tecnológica, empezó el proceso de especialización y subespecialización. Ese fue el auge que se tuvo precisamente con respecto a esto. Y entonces, parte del siglo XIX, de igual manera, a mediados de los 50 nace el concepto de niveles de atención, y esto pues obviamente se inicia con la formación de colegios y de escuelas a nivel internacional. El origen de la medicina familiar data de 1948 en el Reino Unido. Básicamente pues es el primer país en donde se empieza a desarrollar la medicina familiar, y que hoy en día, como lo sabemos, pues es uno de los países con las mejores prácticas en cuanto a la medicina familiar. Para 1954, posterior a la Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, Australia, Canadá y Estados Unidos se revaloró la medicina general con el propósito de encontrar un especialista centrado en una atención integral al individuo. O sea, se dieron cuenta de que no era posible que el médico general abarcara prácticamente todo. Y entonces a partir de ahí empezaron a idear cómo diseñar un modelo, cómo diseñar una estrategia precisamente para formar médicos específicamente para
la atención integral al individuo, que hoy en día pues, es una de las características que tenemos nosotros como especialistas en medicina familiar. Para 1960, Estados Unidos inicia con la especialidad de medicina familiar. Prácticamente 12 años después que el Reino Unido. Para 1966 viene una recomendación donde está la formación de nuevos especialistas en Estados Unidos. Para 1968 se publica por primera vez el Family Medicine Insurance. Para 1969 Estados Unidos se reconoce a la medicina familiar como la 20ª residencia. Prácticamente existían ya 19 residencias antes de nosotros. Algo muy importante que aquí señalo la primera organización internacional en 1970, la cuarta Confederación Mundial de Médicos Generales, se establece busca por sus siglas en inglés, para ustedes probablemente a lo mejor ya es algo familiar, a lo mejor no. ¿Qué significa por las siglas? Organización Mundial de Colegios Nacionales, Academias y Asociaciones Académicas de Médicos Generales y Médicos de Familia. Y esto se constituyó oficialmente en 1972. El lema, la unidad familiar en la atención de salud. Consta de 7 regiones. Básicamente la Organización Mundial de Medicina Familiar que hoy en día se encuentra vigente. Actualmente la presidenta es la doctora Karen Glenn, australiana, la cual tomó posesión hace un par de años. Este año cambia su gestión en septiembre, por el Congreso, es el Lisboa, el Congreso Mundial, al cual obviamente están colegas invitados que no pueden asistir, y toma posesión la presidenta electa, que es una doctora de nuestra confederación de aquí de Iberoamérica, que más adelante voy a presentar una fotografía, la doctora Viviana Bianchi, que es argentina. Aquí les presento un panorama de las 7 subregiones que tiene la organización de WOMC: África, Asia, Europa, Iberoamérica. ¿Por qué la señalo en rojo? Porque es a donde nosotros pertenecemos. Prácticamente es la Confederación América y está anexado con nosotros. Portugal y España participan con nosotros, ¿correcto? Está también la región de Norteamérica, está también Asia del Sur. Y actualmente en este mes de enero acaba de anexarse o de hacerse una nueva subdivisión de lo que viene siendo el Asia Mediterránea. Entonces prácticamente son 8 regiones que constan de lo que viene siendo la Organización Mundial de Medicina Familiar. Y bueno, ya entrando de lleno un poquito a lo que viene siendo la especialidad de medicina familiar en México, pues hay que recordar que en México la especialidad surge en 1971 y es una iniciativa precisamente del Instituto Mexicano del Seguro Social. La UNAM prácticamente hace el reconocimiento en 1974. O sea, 3 años después de haber sido creada la especialidad, se otorga el aval como tal. Algo bien importante también y que cabe señalar es que en 1977 en Europa se estableció que la medicina familiar debe ser la piedra angular de los sistemas de salud. ¿Cuántas décadas llevamos con esta situación, no? Y nosotros aquí seguimos pensando, seguimos analizando si verdaderamente somos la piedra angular, no lo somos, si es atención primaria, medicina familiar, medicina comunitaria, etcétera, etcétera. Y en 1977 George Dorian crea el modelo biopsicosocial. Aquí presento una imagen de su libro, el cual pues todos como médicos familiares en el R1 pues deberíamos leerlo o hasta previamente, ¿no? Donde nos habla sobre el origen de la familia y del Estado, básicamente, el cual quien no haya tenido el gusto de leerlo, pues, ampliamente recomendado para ampliar sus conocimientos con respecto al tema de la familia. Otro punto importante también que cabe señalar es la declaración de Alma que se llevó a cabo en 1978 y que esta, ¿qué nos señala?
nos señala crear una estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, enfocado en el aspecto biopsicosocial, longitudinalidad y la globalidad. Hoy en día, pues, aquí les haría la pregunta, ¿no? Y la cual la dejo para que la reflexionen. Realmente hemos alcanzado la salud para todos en el año 2000, realmente tiene una longitudinalidad, realmente está enfocada en el aspecto biopsicosocial y finalmente sí es algo global, ¿no? O sea, hay una equidad en cuanto a la atención de salud a nivel mundial, no solamente a nivel nacional. Y para 1978 en España y Venezuela se crea la especialidad también en medicina familiar. Para 1980, aquí en México se suman otras instituciones formadoras de especialistas como es la Secretaría de Salud y como es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del ISSSTE para la formación de médicos con atención primaria. Aquí presento en la siguiente diapositiva algunos de los precursores de la medicina familiar, que probablemente para ustedes algunos de ellos sean familiarizados. Robert Taylor, John Free, Carlos Cedrazo Gardner, Thomas Owen, Ian McQueen. Hoy en día es conocido como el padre de la medicina familiar moderna y que fue el creador de los 9 principios de la medicina familiar que hasta hoy en día están vigentes. Armando Martín Sur, que es español y es autor también de varios libros de atención primaria y de medicina familiar comunitaria. Señalando un poquito de Ian McQueen, precisamente padre de la medicina familiar moderna, abogó por privilegiar la prevención y también promovió la observación clínica, aparte de la formulación de los 9 principios de la medicina familiar que fueron establecidos en 1981 y que hasta hoy en día siguen vigentes, lo cual sustenta la tesis precisamente que sostiene la medicina familiar. De igual manera, ampliamente recomendado el libro de Ian McQueen, que todos deberíamos también conocer y haber leído durante nuestra formación como residentes y como médicos familiares. Este autor, Amado Martín, obviamente padre de la medicina en España, él nos señala que la atención primaria es la columna vertebral del sistema sanitario y sus actuaciones condicionan todos y cada uno de los procesos existenciales. Y hoy no me dejarán mentir, España está catalogado también como uno de los mejores modelos en cuanto a lo que viene siendo el desarrollo de la medicina familiar. Obviamente, pues, las características de la población, infraestructura, economía y demás no se comparan con respecto a nosotros directamente. Y ahí las grandes diferencias. Un conocido de nosotros y que es parte de los diversos organismos que tenemos aquí en México, el doctor Javier Domínguez de Loro, quien en su momento fue el representante de México ante la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, médico familiar, el cual ninguna transformación que vivamos hayamos vivido o vayamos a vivir en el futuro en el campo de la medicina se puede dar alejada del conocimiento histórico. La historia tiene un papel fundamental en cualquier transformación, es una de las frases que nos comparte directamente el doctor. Y aquí señalo a Thomas Owen, quien es conocido el padre de la medicina en Panamá, y algo muy importante que señalo, él fue el fundador del Centro Internacional para la Medicina Familiar en 1981. Fue un organismo que creó y que realizó precisamente con miras para mejorar el aspecto de medicina familiar a nivel América. ¿Por qué hay una señalítica y por qué hay una flecha? Porque hoy en día es lo que conocemos como la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar. ¿Por qué cambió el nombre? Bueno, porque hay unas cuestiones políticas y demás. Sin embargo, en honor a él, se consideró conservar las mismas siglas C, I, M y F, y por lo tanto cambió de Centro Internacional a Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar. De hecho, en octubre fue homenajeado el Congreso Iberoamericano, precisamente en la ciudad de Panamá, por este aporte a nuestra especialidad. Aquí, como lo señalo, fue en 1981 cuando se crea, y era contribuir al desarrollo y fortalecimiento
Familiar. Y así es como se crea CIF, o la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar. Actualmente la doctora Laura Bernal es la presidenta de la Confederación Iberoamericana colombiana. Y obviamente CIF es un organismo, o es una de las regiones que tiene boca, tiene participación o representación directa con la Organización Mundial de la Salud y también con la Organización Panamericana de la Salud, debido a que hay representantes precisamente de dicha organización en los diversos organismos que se presentan de salud a nivel mundial. ¿Cuál es la finalidad que tiene la Confederación Iberoamericana? Pues obviamente es estandarizar, unificar, sobre todo, lineamientos y políticas para lo que viene siendo medicina familiar en Iberoamérica. Y para eso, obviamente, tienen grupos de trabajo, como podemos observar aquí, certificación, porque hay países a nivel América que no cuentan con procesos de certificación. Hay países que los procesos de certificación son totalmente distintos a los que nosotros realizamos o reconocemos directamente aquí en México. Y un reconocimiento que ha tenido precisamente parte del Consejo Mexicano de Certificación de Medicina Familiar es que tiene grandes avances precisamente en los procesos de certificación. Y entonces hoy en día se está trabajando precisamente para ampliar esto a nivel internacional, a nivel Iberoamérica, para crear en los países que no existen consejos para certificación, hacerlo. O también hay países que solamente certifican por primera vez, pero no existe el proceso de vigencia de certificación o de recertificación, precisamente. El grupo de investigación, que es el grupo que se conoce como el INMEFA, y precisamente que está enfocado a desarrollar investigaciones directamente en medicina familiar a nivel de igual manera Iberoamérica. Y aquí puedo señalar que la Red Mexicana de Investigadores en Medicina Familiar, el día de ayer, muchos de ustedes estuvieron en el taller de World Coffee, precisamente participa con los colegas de diferentes países de Iberoamérica. Salud ambiental, que hoy en día, pues como lo sabemos, es un gran problema, la contaminación y todo lo que vivimos, pues también existe un grupo de trabajo precisamente para este proceso. La prevención cuaternaria es algo nuevo, sobre todo en Iberoamérica, porque bueno, países de Europa se tienen mucho mejor desarrollado este proceso de prevención cuaternaria y que tiene mucho que ver, así como conocemos prevención primaria, secundaria y terciaria, tiene que ver mucho con los efectos colaterales que llegan a presentar la interacción de medicamentos, y que esto va muy enfocado a cómo quitar o cómo reducir las polifarmacias, principalmente en ámbitos mayores o pacientes que son vulnerables. Está enfocado a esa parte de la prevención cuaternaria. Mujeres médicas familiares, que de hecho ese grupo fue creado por la doctora Amaranta, una líder de Colima, que de hecho es pues, de nuestro país. Y por aquí también hay integrantes de ese grupo, la doctora Cislali, la doctora Dulce, que participan en dicho grupo de enseñanza y aprendizaje de medicina familiar, que no es otra cosa más que educación, medicina familiar rural, y el movimiento que es de Guayaquil. Este movimiento de Guayaquil tiene que ver con los médicos familiares jóvenes. El enlace con Guayaquil es precisamente el grupo que existe a nivel nacional aquí, que se conoce como AMEYAN. No sé si lo hayan escuchado. Es para que participen médicos residentes o médicos egresados de la residencia los primeros 5 años. Es una invitación, que no se ha sumado, se puede sumar para que precisamente se fortalezca. Y obviamente a nivel de se llama Guayaquil. Y por ahí pues hay una propuesta para la creación de un nuevo precisamente en el Congreso Iberoamericano en la ciudad de Panamá, en el mes de octubre del 24, se presentó la propuesta del grupo de trabajo en medicina familiar basada en evidencia y actualización clínica. Fue presentada precisamente por la doctora Citlal Portillo García, la cual hasta el momento se encuentra en espera de que le den la respuesta si se aprueba o no se aprueba esa propuesta que tiene. Entonces, pues aquí tienen
muchísimo talento en esta asociación, no lo desaprovechen. Y bueno, ya entrando de lleno, después de hablar un poquito de lo que es la Confederación Iberoamericana de la UOCA, prácticamente, bueno, nada más cito aquí, o por qué coloco la definición de medicina familiar, que nada más recordar que tenemos una atención dieta continua, integral, hacia el individuo y hacia la familia. ¿Por qué comento esto? Precisamente lo comento porque ahorita vamos a ver cómo fue que la medicina familiar en el país se fue transformando y cómo fueron los cambios que se fueron suscitando, que se fueron presentando pues hasta hoy en día. Y aquí tenemos una clasificación por los periodos, ¿no? Estos fueron los orígenes, posteriormente se llamó Organización de la Atención Médica Primaria, Sistema Médico Familiar, por las siglas. Posteriormente fue Sistema Médico Familiar y Pseudoespecialidad. A partir del 77 era de igual manera Sistema Médico Familiar y Modelo de Medicina Familiar. Del 83 al 90 ya se consolidó como Medicina Familiar y Atención Médica a Prioridades Sanitarias. Del 91 al 94 fue Medicina Familiar y el Modelo de Atención a la Salud. Y del 95 al 2011 Medicina Familiar y la Atención Integral. Así es como se fueron desarrollando, fueron sucediendo diversos procesos. Iniciando con el primero, bueno, pues es el año de fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social y que prácticamente se acaba de festejar un aniversario más. ¿Sí recuerdan la fecha? El día específico. El 19 de enero de 1943 es la fundación precisamente del instituto. El enfoque de aquellos ayeres cuando inician o proponen este modelo nos comentaba o se tenía pensado que fuera un enfoque biológico, individualista, curativo, básicamente. O sea, nada que ver precisamente con la atención del individuo, la familia y una cuestión totalmente interna. Obviamente existió mucha incertidumbre, no había experiencia, era muy errático, prácticamente nos salió una desorganización, ¿no? Así como de repente cuando el instituto desarrolla algún programa o alguna cuestión que de repente lo lleva a cabo sin ningún previa capacitación, etcétera, etcétera, y entonces nadie sabe cómo actuar ni cómo trabajar. Posteriormente, del periodo 56 al 60, entonces proponen lo siguiente: proponen que existiera una adscripción de población fija, que fuera a aplicar mejor la medicina preventiva, que ya hubiera un médico de cabecera dentro de la familia, una dignificación profesional, un expediente clínico y único, que hubiese un archivo descentralizado. Aquí proponían una secretaria de enfermera, proponían también el manejo de la cita previa. Y así transcurrió el periodo de 1956 a 1960. Posteriormente, cuando le cambian el nombre a su especialidad, que es donde precisamente inicia la especialidad de medicina familiar como la habíamos tocado en 1971, pues entonces los médicos familiares propusieron clasificarlos en médicos de adultos y de menores. El archivo descentralizado pues para facilitar el uso del expediente, en aquellos entonces era un expediente clínico físico. Cada médico con un asistente social. Ampliación del horario de trabajo del médico, que proponían 8 horas, una jornada mixta que fuera turno matutino y turno vespertino. Posteriormente, sistema de información mensual y supervisión de constante. Y la población que proponían ellos por médico es 4.500 derechos, lo cual hoy en día es una mera coincidencia, ¿no? De hecho, no tenemos 4.500, normalmente los consultorios pues están sobrepoblados. Finalmente, el apoyo de la ciudadanía en las acciones preventivas. Básicamente, cabe recordar que para muchas de las enfermedades que se tenían, pues no son las que hoy en día tenemos desde el día a día, ¿no? Diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas, principalmente eran enfermedades infectocontagiosas y principalmente prevenibles por vacunación, ¿no? Fiebre reumática, tuberculosis, sarampión, etcétera, etcétera.
Para 1977-82 prácticamente se presentó un informe oficial donde, bueno, evaluaron el sistema médico familiar, como lo habían venido llamándose, ellos pues era invaluable. ¿Por qué? Porque jamás lo supervisaron, jamás lo midieron y por lo tanto veían que no daba el resultado lo que proponían precisamente para llevar a cabo la atención. Además de que el crecimiento poblacional obviamente pues iba en aumento. Para 1969 se buscó instruir una nueva especialidad y entonces aquí proponían atención a los derechohabientes a nivel de medicina general, promoción eficaz de la salud integral y obviamente que fuera con un enfoque humanístico. Para 1983-1990 pues dan inicio a los IMSS que ya conocemos, que es el primerito fue el IMSS y que esto pues tiene que ver mucho con los gobiernos de la República o el gobierno federal y que cada uno le asigna el nombre, ¿no? Posteriormente el IMSS fue el IMSS Solidaridad, estamos hablando por ahí de 1989, que es cuando inicia la gestión Carlos Salinas de Gortari, y el cual prevalece prácticamente hasta el año 2000, que es cuando luego lo llaman IMSS Oportunidades, que es durante los dos sexenios del Partido de Acción Nacional. Posteriormente cambia IMSS Prospera, y un bienestar de la gestión anterior, y ahorita INSABI, creo, que al final de cuentas pues es básicamente lo mismo. Y entonces, a partir de ahí, esto era con la finalidad precisamente de llevar a cabo una atención en las comunidades de difícil acceso, principalmente rurales. De hecho, para los presidentes que están aquí presentes y que ya están por egresar, pues se dieron cuenta que el servicio social durante su RFC, pues básicamente son comunidades rurales. Para los que son de R1 y R2, ahí nos están esperando para cuando estén en su tercer año para el servicio social. Y precisamente es para abarcar una mayor cobertura. Para 1976 se propuso la desaparición de los médicos adultos rurales y mixtos, o sea, ya no funcionaban, tenían que ser un cambio, una reestructuración, una atención integral por especialistas en medicina familiar y un apoyo de atención a la familiar por un solo médico con cierta idea o cierto enfoque ecológico. Y que aquí es parte del proyecto de que se ponía, ¿no? Utilizar recursos de IMSS, que conociera la estructura y la dinámica familiar, que fuera un médico identificador e investigador. O sea, aquí están, si se fijan, pues aquí están sentadas las bases de las competencias, habilidades con las que tenemos que salir como que debemos desarrollar proyectos familiares, aparte de la clínica, investigación, educación y también la parte administrativa, que el día de ayer el presidente del Consejo Mexicano de Certificación, el doctor Miguel López, cuando les habló precisamente de las áreas para la certificación y certificación, pues es parte de lo que se evalúa de estas habilidades que listan a estar sustentadas pues desde los 70. Posteriormente se hizo esta propuesta y aquí ya se le llamó modelo de medicina familiar. Desde aquí pues básicamente es como si fuera una piano y se fueron creando los programas que hoy en día conocemos, ¿no? Las detecciones de cáncer uterino, diabetes, en aquellos ayeres de reumática, tuberculosis con la alta prevalencia que se tenía de este tipo de enfermedades, desnutrición infantil y otras enfermedades que se presentaban. Una mejora de la imagen institucional. Los equipos de medicina familiar obviamente programaban actividades con bases en diagnósticos individuales, familiares y obviamente de la sociedad o en el caso de la población. Y aquí vuelvo a citar otra pregunta. ¿Realmente hoy en día esto ha cambiado o es totalmente distinto? Y entonces aquí también da origen a los programas comunitarios que en su momento tuvo el Instituto. Atención prenatal, riesgo reproductivo, atención de niños sanos de 0 a 4 años, que normalmente se llevaban a cabo por la atención de las enfermeras de maternidad infantil. Hay unidades de medicina familiar que todavía hoy en día en el país cuentan con este tipo de servicios. Hay unidades que ya no cuentan, sobre todo las que tienen un nuevo modelo, precisamente de esta situación. Los padecimientos crónicos degenerativos, que bueno, empezaron a tomar mucho auge como hipertensión y como diabetes.
¿Cuáles eran las actividades de apoyo para la medicina familiar? Pues ya se asignó la asistente médica, por fin se le asignó el nombre, ya no fue secretaria, ya no fue asistente solamente. Una enfermera de atención materno-infantil, que fue una nueva categoría que se creó. Obviamente se implementan los servicios de estomatología, de medicina preventiva, medicina del trabajo, incluye trabajo social, y bueno, los servicios auxiliares de diagnóstico, principalmente son laboratorio, rayos X, auxiliares de tratamiento, unidades clínicas de segundo y de tercer nivel. Y sobre todo, se crea la jefatura del departamento clínico, mejor conocidos como los coordinadores de consulta externa. Posteriormente, obviamente, ¿cuáles eran las funciones que tenían? Incrementar el nivel de salud, disminuir los riesgos y prevenir los daños a la salud. Otorgar una medicina integral, capacitar y desarrollar el personal de salud y obviamente realizar investigaciones, lo cual hoy en día también, como se tocaba en la charla, el panorama de la investigación de primer nivel de atención o de medicina familiar, pues realmente solo un 1% se dedica a la investigación, 2% a la docencia, y los trabajos realmente se publican a nivel nacional, siendo el nivel más grande de medicina familiar, pues es muy pequeño. Posteriormente se crean los grupos de prevenir, que hoy en día conocemos, y que bueno, están las cartillas actualizadas y de los colores que hoy en día están en nuestros institutos y en nuestras clínicas. ¿Cuál es la finalidad de prevención? Bueno, agruparnos para entonces hacer las detecciones oportunas y las atenciones por grupos de edad que fuera mucho más fácil. Y aquí es donde están las acciones que se necesitaban previamente, ¿no? Las detecciones de cáncer uterino, cáncer de mama, diabetes, hipertensión, salud reproductiva, reproducción sexual, prevención, métodos de planificación familiar, vacunación, etc. El proceso de mejora pues, propone que la población sea de 2.400 a 3.000 derechohabientes por consultorio. Hoy en día, bueno, eso es lo que está en el lineamiento que se debería tener, lo cual es correcto. Desafortunadamente, no tenemos esta cantidad. Estamos sobrepasados, estamos sobrepoblados y entonces esto pues se lleva a la. Obviamente ya hay expediente clínico electrónico preventivo por ahí en la década del 2000 que fue pues fue para agilizar, para acelerar los procesos, fue muy benéfico y sobre todo también pues ya hay un laboratorio en eso de que ya pueda mantener el expertino con sensores regulares precisamente a consulta externa. De hecho, no sé si lo sabían, nosotros estamos contratados por 8 horas, no por 6 horas. 6 horas y media de actividad y se supone que la hora y media es para capacitación, para educación, para investigación y demás. De hecho, en el gobierno anterior, por ahí creo que se pugnó un momento de tratar de expandir y precisamente aprovechar las 8 horas de todos los médicos que elaboramos en institutos. Obviamente no se logró a cabo porque desafortunadamente la infraestructura es la misma. El consultorio del médico de turno matutino pues es el consultorio que ocupa el mismo colega del turno vespertino. Entonces, ¿cómo se iban a hacer esos procesos? Pero realmente nuestra contratación es por 8 horas. Obviamente tenemos los apoyos y las unidades preventivas, las atenciones de materno infantil y hoy en día los nuevos modelos de las unidades de medicina familiar que se han construido en el país desde hace unos años a la fecha son el consultorio con médico enfermera, son médicos y enfermeras especialistas en medicina familiar que se trabajan en conjunto. Normalmente este tipo de unidades no cuentan con los servicios de enfermera materna infantil, tampoco cuentan con los servicios de planificación familiar. Prácticamente estos servicios le corresponden tanto a la enfermera como al médico. La intención es que se trabaje en equipo y que todas las detecciones y todo lo que detecta la enfermera pues sea visto oportunamente directamente por el médico familiar y viceversa. Y bueno, los grupos que se han creado a lo largo de los años que los hemos conocido, ¿no? El IABETINS, hoy en día CADIS, que también no se encuentra en todas las ciudades. Habrá quien dirá que sí funciona la perfección del CADIS, habrá quien a lo mejor nos cuestionamos que no es un programa que está muy bien desarrollado con respecto a esto. Pero bueno, la intención es brindar una mejor atención oportuna, sobre todo a
los pacientes diabéticos. Y también existe la residencia de servicio social en medicina familiar creada directamente por o avalada por la UNAM, que esta es precisamente para colegas que ya están dentro del instituto, son médicos generales y entonces tienen que llevar a cabo la formación para poder preservar la labor ahí directamente. Algo muy importante que quiero citar, que es parte del reglamento de prestaciones médicas que está estipulado desde el año 2006, que dice: médico familiar o médico de familia, el médico especialista en medicina familiar o el profesional de la medicina, responsable de proporcionar atención médica integral, primaria y continua al individuo y su familia, y obviamente derivar oportunamente a los pacientes a otro nivel de atención. ¿Por qué lo señalo? ¿Cuántas veces estamos en el ejercicio médico? Es que a mí no me toca. Es que yo estoy cubriendo al médico y entonces a un colega, entonces cuando venga su médico, que haga el envío, que interprete el laboratorio, que haga esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se los dejo de reflexión. Y esto obviamente sentó las bases para las guías de práctica clínica, que pues hoy en día las tenemos de libre acceso para apoyarnos para una mejor atención. Otras instituciones de salud, el ISSSTE inició la residencia en 1980, la Secretaría de Salud en el mismo año, Medicina Integral y Medicina de Familia y Adulto para los servicios rurales de salud, que era la intención precisamente de formar a sus médicos para que ayudaran la atención en sus centros de salud como tal, que bueno, no es equivalente a la medicina familiar en cuanto a las actividades de esas competencias, pero sí cubría las necesidades de los grupos que normalmente atienden lo que viene siendo la Secretaría de Salud de los centros de salud. Bien importante, casi para finalizar, los organismos nacionales institucionales que hoy en día pues conocemos. En 1944, el 5 de marzo, se funda el Colegio Mexicano de Medicina Familiar. Para el año de la creación del colegio del 17-19 se lleva el cambio de colegio a Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar. Hoy en día está constituido por 49 asociaciones y colegios. Y AMUFEC, lo que es el servicio del colegio de Tlaxcala, pues es parte de las organizaciones constitutivas. ¿Por qué es importante conocer este organismo? Porque este organismo, una de las funciones sustantivas que tiene es precisamente la capacitación continua del médico familiar, ¿correcto? ¿Y cómo es que se lleva a cabo? Bueno, a través de la organización de congresos nacionales, el aval que otorga precisamente para congresos regionales, congresos estatales o diferentes cursos que hoy en día, y que a partir de la pandemia tuvo el boom de las redes sociales, pues mucha capacitación a distancia. Obviamente todas las decisiones que toma la federación tienen que estar avaladas por las asociaciones y colegios constitutivos. En este caso son los colegios de los diferentes países. En algún momento tienen el acercamiento, tienen alguna propuesta, tienen alguna iniciativa de mejora precisamente para la medicina familiar. El enlace para la federación es a través de su colegio. Amén. Tenemos también el Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar, este ya es un poquito más antiguo, en 1977, 14 de noviembre, tiene más de 35 años, el cual es la función del Consejo certificar. ¿Sí? Está renovando, está evaluando los conocimientos cada 5 años para los médicos ya egresados, y para los residentes es la certificación de primera vez que posteriormente llevamos a cabo. Obviamente trabajan en conjunto, no pueden trabajar por separado por federación y consejo. Básicamente es esta parte. ¿Por qué les aclaro? Porque luego de repente al consejo, como es el que certifica o certifica, pues a veces llegan propuestas de capacitación continua, se les pide que se den cursos, etc. No es la función de ellos, la función de ellos solamente es certificar, nada más. También cabe mencionar aquí otro organismo que es independiente, que es descentralizado de la Federación y del Consejo, que es la Red Mexicana de Investigadores en Medicina Familiar. Cuenta con más de 10 años de su fundación. En un inicio sí era parte de lo que fue el colegio
Mexicana de Certificación de Medicina Familiar, y que bueno, años después es totalmente independiente. Pueden seguirnos en Instagram, Facebook y lo que viene siendo bueno, ex o mejor conocido simplemente como TikTok, ¿correcto? De igual manera es otra oportunidad para fortalecer la investigación, el acercamiento hacia ustedes que viene siendo medicina familiar aquí en México. Parte del que mencionaba yo anteriormente de la Confederación Iberoamericana de UNEFA, pues también tuvo una participación con todos los colegas de la Confederación en octubre en el Congreso Iberoamericano de Panamá. Y finalmente, para aterrizar y culminar este proceso, esta plática, pues nada más comentar y resaltar el colegio, bueno, la asociación que organiza este Congreso Estatal y Regional, AMECFED, el cual la fundación, o bueno, la primera sesión llevada a cabo fue en 2016 y su acta constitutiva fue a partir de 2017. Su presidenta electa, Emilia López Ramírez, que el día de hoy tomará protesta como la nueva presidenta para que se queden hasta el final del evento, no desistan. Culminó en 2024 con 473 socios, o sea, es una asociación bastante grande. Digo, yo estoy en Guanajuato y nosotros tenemos 250, 220 y es básicamente todo el estado, entonces pues de verdad es que es una asociación grande y además tiene mucha representatividad y mucho peso a nivel nacional, como ya lo conocen y lo saben. El doctor González fue ganador del premio el año pasado en el Congreso Nacional de Tabasco. Bueno, pues yo resaltando a la doctora Citlali por su reconocimiento ocurrido a finales de noviembre. Prácticamente con esto cierro. Los colegios y asociaciones de los diferentes estados son la puerta de entrada precisamente y la Comisión, la Federación, Consejo, Red Mexicana de Investigación. Acérquense, los invito a que participen activamente. Si no están colegiados, acérquense por todos los beneficios que se tienen a nivel no solamente local, estatal, sino también a nivel nacional y sobre todo también a nivel internacional. Y pues de mi parte sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto. Pues excelente ponencia, realmente nos hace falta empaparnos de esto para tener la medicina familiar. Sin embargo, hay dos detalles que no sé si lo mencionó. Existe ya prácticamente una escuela de enfermería y medicina familiar. En la región donde yo estoy ya hay enfermeras de medicina familiar. Y además existe actualmente una residencia de medicina familiar de la Naval. Esta escuela de medicina familiar se fundó hace como 10 o 15 años y actualmente cuenta con maestros que están contratados por la Secretaría de Marina especialmente para dar el clase de medicina familiar. Actualmente hay una sede que es en Veracruz, pero se va a extender a mucho más lugares. Y han salido generaciones de médicos familiares bien preparados que han inclusive publicado en revistas de medicina familiar, en revistas de alto impacto, que es la comisión con la que se hacen estos médicos de medicina familiar, los cuales pertenecen a la Universidad Naval de Veracruz y realmente da exhibición. Eso es, gracias. Ok, gracias doctor. Yo no lo mencioné, lo de la escuela de Veracruz, gracias por la aportación. Y bueno, con respecto a lo de las enfermeras especialistas en medicina familiar, el instituto tiene la especialidad precisamente y que es con la finalidad de ser los nuevos modelos de unidades de medicina familiar, donde ahora está el modelo médico-enfermera y que no están los servicios como planificación familiar o la atención de enfermera materno-infantil para hacer un binomio y un trabajo. Gracias. Había otra pregunta en la parte de atrás, doctora. Una pregunta al final. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muy buena presentación. Durante la presentación yo observé que mencionaba
acerca de la residencia médica semipresencial en medicina familiar de la UNAM. ¿Qué con respecto a ello? Bueno, esa es una especialidad que está creada para colegas que están en el instituto y que están basificados como médicos generales. Entonces, la finalidad es formarlos precisamente en medicina familiar. Es semipresencial porque un periodo está en práctica, otro periodo regresa a la cuestión teórica. Son los 3 años, obviamente. De hecho, las sesiones de clases son sabatinas, si mal no recuerdo. Y de igual manera salen por el título, nada más está avalado por la UNAM. Esa es la cuestión. No hay sedes en todo el país. De hecho, ahí en Guanajuato durante muchos años una unidad de medicina familiar fue sede. Desafortunadamente desde el año anterior ya no hay residentes. No sé cuál es la política. Obviamente son grupos pequeños, 2, 3, 5. No es realmente grupos tan grandes. Y ellos el proceso para el ingreso es a través precisamente de la UNAM. No tienen que hacer el examen nacional de residencias a diferencia de los demás. Ese es el proceso. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, les agradezco mucho su atención. Bueno, pues la Asociación de Médicos Especialistas de Medicina Familiar tiene el honor en darle las gracias a la gran ponencia del doctor Orlando Puerto Aguilar, quien es presidente de la Asociación de Guanajuato de Médicos de Medicina Familiar. Muchísimas gracias, doctor, es un honor tenerlo acá y esperemos que no sea la única vez.